Un viejo desconocido transforma su vida en 30 días, descubre lo que hizo y sorprende a todos. Don Manuel, un hombre de 70 años, siempre fue el corazón palpitante de su pequeño barrio en Valencia. La panadería que abrió hace décadas no solo vendía pan, sino que ofrecía calor humano, risas y ese dulce olor a hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus manos, antes fuertes, ahora temblaban y su sonrisa se ocultaba tras la soledad. La vida de sus vecinos pasaba de largo, como un tren sin parada. A pesar de ser un pilar en la comunidad, la penosa pensión que recibía apenas le alcanzaba para las cuentas. Su familia, absorbiendo el ritmo moderno de sus propias vidas, lo había olvidado. El eco de su hogar parecía gritar vacío, y cada rincón, cada mueble, se llenaba de un silencio abrumador que solo sus recuerdos podían romper. Un día, mientras revisaba viejas fotos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Recordó las risas compartidas, las charlas con la vecina doña Rosa, los sueños con su hijo Alberto. De repente, algo en su pecho se encendió. ¿Por qué no revivir esos días de felicidad? La urgencia de conectar con su esencia le instó a actuar. Decidido a hacer algo significativo en los próximos 30 días, se enfundó su viejo sombrero, ese que le dio el aire de sabiduría de un abuelo, y salió a recorrer las calles que siempre conoció. Saludando a todos con una sonrisa, sintió, aunque por un momento, que la vida podía florecer nuevamente. En su camino, topó con doña Rosa, quien solía observar la marcha del mundo desde su ventana. La mirada de la anciana era apagada, pero vivir tantas vivencias a su lado, pronto se encendió una chispa en sus ojos. Luego, conoció a Javier, un adolescente que había dejado de soñar. Con su enfoque en el bienestar de la comunidad, don Manuel se convirtió en un escucha empático, compartiendo historias que hacían cosquillas al alma. Fue así como un faro en la oscuridad, nacía la idea de una cocina solidaria, donde no solo se ofrecerían platos de comida, sino también un refugio emocional. La primera reunión fue mágica. Las risas resonaban, el olor a comida llenaba el aire y las almas se unían en un cálido abrazo. Sin embargo, la felicidad se tornó tensa cuando Alberto, su hijo, irrumpió en la cena. Con frialdad, le reprochó que debía descansar, como si su contribución fuera una carga y no un regalo. La confrontación penetró como un puñal en el corazón de don Manuel. En su dilema interno, la lucha entre ser útil y mantener la dignidad familiar lo desgastó. Sin embargo, la comunidad florecía a su alrededor, y cada semana que pasaba, ese sentimiento de pertenencia ardía con más fuerza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, sin embargo, un oscuro evento ocurrió un día, un robo devastó todo lo que él había construido. La desesperanza se aferró a don Manuel y al grupo. Pero entonces, recordando los sacrificios de su juventud, decidió organizar una cena especial, invitando a todos, incluyendo a quienes nunca se habían sentado en esa mesa. Esa noche, la comunidad se unió como nunca, y para su sorpresa, su familia también llegó. Alberto, testigo de la transformación de su padre y con los corazones llenos de alegría y lágrimas, comenzó a ver a su padre con otros ojos. Mientras don Manuel contemplaba su hogar, lleno de vida y amor, no sabía que aún enfrentaría grandes desafíos. ¿Logrará alcanzar el reconocimiento familiar que tanto anhela, o la historia aún le depara sorpresas inesperadas? La cena fue un torbellino de emociones. Las risas rebotaban en las paredes, y el aroma de la comida era un abrazo que envolvía a todos. Don Manuel se movía entre las mesas, sirviendo platos con una sonrisa, su corazón de nuevo latiendo con fuerza. Esto era lo que había estado ausente en su vida: conexión, sentido, alegría. Pero, a pesar de los momentos felices, una sombra se cernía sobre él. La conversación con Alberto había dejado una herida que no se cerraba fácilmente. Esa noche,
tras despedir a los invitados, don Manuel se sentó solo en su sala, rodeado de platos vacíos y risas que se desvanecían. El silencio le hablaba, y el eco de las palabras de su hijo resonaba en su mente. «Deja de hacer esto». En ese instante, se sintió dividido entre lo que había logrado y la sombra de su relación con Alberto. ¿Acaso su hijo no comprendía el poder de la comunidad que había sido capaz de tejer? ¿Por qué le resultaba tan difícil aceptarlo? A la mañana siguiente, don Manuel despertó decidido. No podía dejar que las palabras de Alberto lo detuvieran. Se puso su sombrero, como un guerrero antes de la batalla, y salió a buscar a su hijo. Necesitaba hablar, compartir lo que sentía, abrir su corazón de par en par. Después de todo, la cocina solidaria no solo había unido a los vecinos, sino que también tenía que acercarlo a su familia. Se dirigió hacia el taller de Alberto, un lugar desordenado pero lleno de creatividad. Cuando entró, lo primero que notó fue la concentración en el rostro de su hijo mientras trabajaba en un proyecto. Sin embargo, al ver a su padre, Alberto levantó la mirada, pero su expresión era fría como el metal que moldeaba. «Papá, ahora no», dijo Alberto con voz monótona, volviendo a concentrarse en su trabajo. «Alberto, por favor, necesito hablar contigo», respondió don Manuel, sintiendo el nudo en su garganta. «Lo que estoy haciendo en la comunidad es importante, no solo para mí, sino para todos esos rostros que ven en nuestra cocina un hogar». Alberto dejó caer la herramienta que tenía entre manos, frustrado. «Lo que tú quieres no es lo más importante, papá. Esto no puede ser tu vida. Tienes que pensar en ti». Las palabras de su hijo cayeron como roca en un estanque, creando ondas que ni Alberto ni don Manuel esperaban. Don Manuel sintió que la tristeza se mezclaba con la ira. «No se trata solo de mí, hijo. Se trata de la vida que he querido dar. ¿Por qué te cuesta entender que esto me llena?». La discusión se intensificaba en el taller, resonando como un trueno. Para don Manuel, cada palabra era una flecha que se clavaba en lo más profundo de su ser. En un momento de silencio, sus ojos se encontraron y en el rostro de Alberto había una mezcla de confusión y deseo de comprender. Don Manuel se dio cuenta de que había un abismo entre ellos, y ambos estaban asustados. «Solo quiero que me veas, que entiendas que esto no es solo un capricho, sino un renacer. Estoy transformando vidas, incluso la nuestra», dijo con voz temblorosa, la emoción brotando. Alberto suspiró, los parpadeos rápidos del lazo que los unía daban señales de estar más frágil que nunca. Don Manuel sintió una punzada de esperanza, porque, aunque la conversación no había resuelto todo, había comenzado a abrir un camino. Entonces, una idea brillante cruzó la mente de don Manuel. «¿Qué te parece si me acompañas en la próxima cena? Podrías ayudar a servir y ver lo que ocurre allí». Sus ojos iluminados mostraban sinceridad. La pregunta dejó a Alberto en suspenso. Don Manuel vio su incertidumbre. ¿Aceptarían las sombras del pasado dejar paso a una nueva realidad? Mientras se adentraban en la tensión del silencio, don Manuel sabía que la respuesta en los ojos de su hijo podría cambiar su vida. Pero lo que no sabía era que, en ese mismo momento, un inesperado giro del destino aguardaba en la esquina de la vida. ¿Se atrevería Alberto a dar el salto hacia la transformación que su padre anhelaba, o el destino tenía planes aún más sorprendentes para ellos? El eco del silencio se cortó cuando Alberto finalmente habló. «De acuerdo, iré a la cena». La respuesta brotó con un timbre de sorpresa, y don Manuel sintió que su corazón se aligeraba. Era un pequeño paso, pero para él representaba un puente hacia la reconciliación. Con una gratitud reconfortante, su voz tembló. «Gracias, hijo». Esa noche, el ambiente en casa era diferente. El aire estaba impregnado de un aroma especial que provenía de la cocina, donde don Manuel preparaba los platos con esmero. Cada cuchillada sobre la tabla de madera parecía mezclar emociones, alegría, nerviosismo y una pizca de temor. Él sabía que esta cena podría ser un punto de inflexión. Las luces parpadeantes y la música suave llenaban el espacio, creando un ambiente cálido y acogedor. Antes de que Alberto llegara, don Manuel se sentó en la mesa principal, observando la disposición de los platos. Recordó noches pasadas, llenas de risas y abrazos, y ahora anhelaba una mesa que también llenara el vacío entre padre e hijo. Mientras reflexionaba,
La puerta se abrió y apareció Alberto, todavía con su mirada recelosa, pero había algo diferente en su andar. Era como si, al cruzar el umbral, un fragmento del muro que levantó se hubiera debilitado. La cena comenzó con un murmullo de voces conocidas, sonrisas y los sabores de los platillos que eran símbolo de unión. Sin embargo, don Manuel notó que la presencia de Alberto era un poco tímida. Su hijo se movía entre las mesas, ayudando donde podía, pero sin abandonar la coraza que lo protegía del mundo exterior. Era un avance, pero don Manuel sentía que aún había un camino por recorrer. Cuando se reunieron en la cocina para preparar el postre, don Manuel vio su oportunidad. Alberto, ¿cómo te sientes?, preguntó, esperando que su hijo abriera la puerta a una conversación más profunda. Está bien. La gente parece amable, respondió Alberto, con un ligero encogimiento de hombros. Es más que eso, hijo. No se trata solo de amabilidad. Esta comunidad es un tejido que se construye con la honestidad de cada uno de nosotros. Estar aquí, ayudar, eso crea conexiones. Necesitas ver eso. La pasión de don Manuel emanaba en cada palabra, pero notó que su hijo se cerraba un poco más. Puede que tú lo veas así, papá, pero yo no quiero que mi vida dependa de una cocina. La afirmación de Alberto era firme, pero en su voz había un rastro de resignación que rompió un poco el corazón de don Manuel. El padre suspiró, sintiendo que cada palabra dicha podía definir un nuevo camino o hundirlo aún más en el viejo. No se trata de que dependa de la cocina, se trata de que esta cocina te ayude a encontrar tu propio propósito. La conversación quedó en el aire, densa como el humo de la fogata, y ambos sintieron el peso de lo no dicho. En ese momento, un vecino se acercó, interrumpiendo la tensión. Manuel. ¿Tienes recetas nuevas para compartir? La alegría en su voz hizo que don Manuel sonriera, incluso cuando su mente continuaba cavilando sobre su hijo. A medida que avanzaba la cena, Alberto comenzó a soltarse. Distracciones aquí y allá, risas y despliegue de platos, empezaron a romper su armadura. Ya no era solo el hijo de don Manuel, sino un joven que empezaba a ver la calidez de la comunidad. Pero, cuando todo parecía despejarse, un repentino estallido de risa atrajo su atención. Alberto miró hacia la sala y notó a un hombre de cabello canoso, desconocido pero con una conexión palpable con todos los que lo rodeaban. Don Manuel, que se dio cuenta del interés creciente de Alberto, le susurró. Ese hombre, se llama Javier. Su historia es increíble. Alberto lo observó, sintiendo curiosidad por conocer más. Fue entonces cuando don Manuel sonrió levemente y dijo, tal vez Javier tenga algo que enseñarte sobre la vida y su valor. Debes escucharlo. Y en ese momento, la historia de Javier comenzó a florecer, dejando a don Manuel y Alberto al borde de un nuevo descubrimiento. Lo que no sabían era que la historia de Javier iba a redirigir sus propias vidas de una manera que jamás habrían imaginado. Mientras tanto, una extraña sensación de inquietud comenzó a anidarse en el pecho de don Manuel, dejándolo preguntándose si todo lo que había hecho traería las respuestas que tanto anhelaba. ¿Podría una historia desconocida cambiar el rumbo de su relación para siempre? La voz de Javier resonó en la sala, llenando el espacio de una energía palpable. La vida me ha enseñado lecciones difíciles, comenzó, su mirada fija en Alberto, quien parecía atrapar cada palabra. No parecemos saber siempre a dónde vamos, pero cada paso cuenta, cada error es parte de lo que somos. Un día me decidí a cambiar mi camino, a enfrentar mis miedos. Alberto se inclinó hacia adelante, intrigado. Las palabras del hombre despertaban algo dentro de él, un eco de su propia lucha interna. Don Manuel, apoyado en la mesa, esperó con ansias, con la esperanza de que su hijo encontraría en esa historia una chispa que encendiera su fuego interno. Recuerdo cuando solía renegar de mi pasado. Creía que el dolor me definía. Pero un buen día, decidí que quería algo más, continuó Javier, con una sonrisa nostálgica. Así que empecé con pequeños cambios, nada drástico. Solo quería descubrir quién era realmente. Y sabes, un mes después, empecé a ver resultados inesperados. ¿Qué hiciste?, preguntó Alberto, con genuina curiosidad. Primero, empecé a perder el miedo al rechazo. Había cosas que evitaba, personas que no quería enfrentar. Así que,
un día, fui a ver a un viejo amigo con el que había tenido una pelea. No sabía qué esperar, pero dar ese paso fue liberador. Ese fue el primer cambio, dijo Javier, con un brillo en sus ojos. Don Manuel sonrió al ver cómo el interés de Alberto crecía, y las palabras del hombre mayor comenzaban a romper lentamente las barreras en su hijo. A veces, necesitamos un empujón. O simplemente, debemos atrevernos a dar el primer paso, comentó don Manuel, sintiendo que su conexión con Alberto se profundizaba. Sí, asintió Javier. Esas pequeñas acciones, aunque puedan parecer insignificantes, pueden transformar completamente nuestra percepción. Durante un mes entero, me propuse hablar con una persona nueva cada día. Fue asombroso lo que eso trajo a mi vida. Me enseñó que cada ser humano lleva consigo una historia increíble. Alberto lo miró pensativo. ¿Esa idea de abrirse, explorar, conectar sería eso lo que necesitaba? Luchaba con sus propias inseguridades, con la sensación de que había una parte de su vida que no entendía. Pero, ¿y si la gente no responde? ¿Y si se ríen de mí? Preguntó, mientras el nerviosismo empezaba a aflorar. Javier sonrió con calidez. Puede que eso pase. Pero lo que he aprendido es que la mayoría de las veces, esas son nuestras propias limitaciones hablando. Hay que romperlas. A veces, un simple hola puede abrir mundos enteros. A medida que Javier compartía sus experiencias, la atmósfera se volvió más íntima. Alberto se sintió inspirado, pero también ansioso. Nunca había considerado que podría ser capaz de abrirse a los demás de esa manera. La idea de confrontar a sus propios miedos lo llenó de inquietud. ¿Y después de ese mes? ¿Qué pasó?, preguntó finalmente, su voz un poco más firme. Me di cuenta de que la vida no es solo un camino, sino un jardín que hay que cultivar. Cada amistad, cada momento, es una semilla. A veces florece, a veces no, pero nunca hay que dejar de sembrar, dijo Javier con firmeza. Las palabras resonaron profundamente en Alberto, y por un momento pareció vislumbrar un camino, uno lleno de posibilidades. Un nuevo sentido de esperanza brotó en su interior. Pero justo cuando la conversación parecía despegar verdaderamente, se escuchó un estruendo en la entrada. Una figura inesperada apareció, Fernando, un viejo conocido de la familia, con la mirada intensa y una urgentemente mala noticia. Manuel, hay problemas en la comunidad. La expresión de don Manuel cambió drásticamente. El calor de la cena se convirtió en una ola de preocupación. Alberto sintió como el mundo a su alrededor se desmoronaba una vez más. ¿Qué pasaría ahora? Y mientras todos se volvían hacia Fernando, Alberto se preguntó si lograría enfrentar su propio camino entre tanta confusión. ¿Sería capaz de tomar valor en un momento de crisis? La historia de Javier giraba en su mente, mientras las sombras de la incertidumbre lo rodeaban. La alarma de la situación se hacía palpable. Fernando, con su voz entrecortada, reunió a todos en la sala. Una familia de la comunidad ha perdido su hogar. Un incendio arrasó con todo, anunció, su mirada capturando la atención de cada uno de ellos. Los murmullos llenaron el espacio antes tranquilo, las preocupaciones de la cena se desvanecieron, reemplazadas por la urgencia de actuar. Alberto sintió que el aire se le escapaba. Recordaba a esa familia. Habían compartido risas, historias, hasta recetas en las fiestas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz resonando casi descontrolada mientras una chispa de determinación empezaba a arder en su interior. Necesitamos reunir ayuda, ropa, comida, dijo don Manuel, e inmediatamente se levantó de la mesa, dejando atrás la cena olvidada. Vamos, hay que movilizarnos. Javier, viendo el cambio en Alberto, sintió que era el momento adecuado para inspirarlo aún más. Este puede ser el primer paso que estabas buscando. Cuando otros se enfrentan a problemas, a veces se necesita un empujón. ¿Listo para saltar?, la pregunta pendía en el aire. Miradas se cruzaron, y Alberto, sintiendo el peso de la responsabilidad pero también el eco de las palabras de Javier, se levantó. No sabía cómo podría ayudar, pero sabía que debía hacerlo. Voy a buscar algunas cosas, afirmó, con la voz más firme que nunca. No solo tenía que actuar, sino que esperaba que esto pudiera incluso darle un nuevo sentido a su vida. La inercia de la acción se apoderó de la casa.
todos comenzaron a moverse rápidamente. Las puertas se abrieron, se recogieron artículos, y los murmullos de la comunidad empezaron a tomar fuerza. Alberto observó los rostros, la solidaridad en los ojos de quienes se unían en esta causa, y sintió un calor crecer en su corazón. Era como si la desesperanza que había sentido se disipara con cada acción, y en medio del bullicio, Javier se acercó a él. Este es el jardín que cultivamos, Alberto. La comunidad se transforma en un lugar lleno de vida cuando nos unimos por los demás. Esas palabras, nuevamente, resonaron profundamente en su ser, llenándolo de energía y propósito. Uno a uno, los vecinos empezaron a llegar. Trajeron donaciones, pero también ofrecieron tiempo, cariño y compañía. Alberto caminaba entre ellos, observando cómo todos se unían. Se sentía más conectado que nunca, como si una parte de su alma comenzara a desperezarse después de tanto tiempo. Sin embargo, cuando estaba a punto de ayudar a cargar una caja de ropa, su mirada se encontró con el rostro de una figura familiar. Era su antiguo compañero de escuela, Marcos, a quien no había visto en años. La tensión se sintió inmediatamente. Solo un malentendido había causado que se alejaran en el pasado, pero ahora, en este momento decisivo, sus corazones parecían gritar por una reconciliación. «Hola, Marcos», empezó Alberto, sintiendo que sus piernas temblaban. «No sabía que estabas aquí». Marcos lo miró fijamente, las emociones cruzándose entre ellos. «Me alegra verte, Alberto». Escuché lo que pasó. Un silencio incómodo se presentó, lleno de recuerdos y dardos de palabras no dichas. Pero en medio de la confusión y el fervor por ayudar, algo en él se movió. Alberto sintió que el momento de actuar no era solo en favor de la familia en necesidad, sino también para enfrentar sus propios miedos. El eco de Javier resonó en su mente: un simple hola puede abrir mundos enteros. Alberto inhaló profundamente, decidido a dar ese paso. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Hay mucho por hacer. Ambos se miraron, y poco a poco, la tensión se hizo a un lado. La oportunidad de florecer en un nuevo terreno estaba justo frente a ellos, una promesa colgando en el aire. Así es como se empieza, pensó Alberto, mientras el voluntariado continuaba a su alrededor. La vida, en su caos, estaba mostrándole otro rostro, pero en el fondo, una pregunta persistía: ¿lograría Alberto realmente cultivar no solo un jardín de esperanza para la familia afectada, sino también una nueva conexión con su pasado? La respuesta se desvanecía conforme la noche se acercaba, mientras el eco de las flamas del incendio resonaban en su mente, dejándolo con un inquietante presentimiento de que la lucha por la transformación de su vida apenas comenzaba. La energía en la sala era palpable. Los vecinos, uniendo sus manos en un círculo improvisado, comenzaron a aportar más ideas, un flujo de solidaridad que crecía como un río desbordado. Alberto, con el corazón latiendo rápido, se sentía abrumado por la calidez del momento, pero también por las miradas expectantes de su antiguo compañero. Esa conexión que había estado dormida durante años comenzaba a renacer. ¿Qué tal si organizamos una recaudación de fondos?, sugirió Laura, la dueña de la tienda de la esquina. Podemos hacer algo en el parque el fin de semana. Música, comida. Una fiesta para reunir a la comunidad. Alberto asintió, sintiendo como la idea de Laura comenzaba a prender chispas en su mente. Y si hacemos un llamado a algunos músicos locales, podríamos armar un buen show, agregó, encontrando en sus propias palabras un aire de creatividad que no sabía que aún tenía. La emoción empezó a inundar la sala. Alberto intercambió miradas con Marcos, quien sonreía levemente. «Vas muy bien», le dijo en un susurro, con esa complicidad que al fin parecía brotar de su propia historia compartida. Era un momento de renacimiento, no solo para la familia afectada, sino para ellos mismos. A medida que la conversación fluyó, comenzaron a dividirse las tareas. Alberto tomó la iniciativa en la logística, organizando quién traería qué y cuándo. Su rol le daba un sentido de urgencia que le encantaba. Mientras estaba en medio de la planificación, un recuerdo interrumpió su concentración: su madre solía decirle que no se puede sembrar sin antes preparar la tierra. Con el aula llena de ideas, el grupo se separó para hacer lo que pudieran en la noche. Alberto despabiló su mente e hizo una pausa.
Miró hacia la ventana, donde la luna clara iluminaba las calles y pensó en cómo ese fuego había hecho más que destruir, había traído a la comunidad a su regreso. Al salir, él y Marcos se encontraron en el porche. ¿Puedes creer que hace unos años ni nos hablábamos?, comentó Alberto, rompiendo el hielo que aún quedaba. La sorpresa etérea en los ojos de Marcos lo motivó a continuar. Ahora estamos aquí, haciendo algo por alguien más. Es un buen comienzo, ¿no? Marcos asintió, casi como si tratara de absorber lo que aquello significaba. A veces, es necesario un fuego para que florezca la vida, dijo, consciente de que esas palabras anclaban más de lo que parecían. La reflexión los llevó más allá de sus diferencias pasadas, ambos se quedaron en silencio mirando hacia el horizonte. Las luces de la vecindad titilaban en la distancia y Alberto sintió una paz interior. Sin embargo, esa tranquilidad fue interrumpida por un mensaje vibrante en su móvil. Era un anuncio en las redes sociales acerca de una reunión ciudadana para abordar la seguridad en la comunidad. El rostro de Alberto se oscureció al recordar los desafíos que aún persistían. Dame un segundo, le dijo a Marcos, haciendo que su corazón latiera más rápido. El mensaje era urgente y evocaba una conciencia que apenas estaba surgiendo en él. Mientras tomaba su teléfono, recordó que no solo era importante ayudar a la familia afectada, sino que la comunidad necesitaba un cambio más profundo. Hoy, por primera vez, siento que puedo hacer más que solo volver a conectarme con el pasado, pensó. Esa sensación se convirtió en una resolución: voy a hacer que esto momentáneo sea el catalizador de un cambio real en nuestra comunidad. Su mirada se centró en Marcos, quien estaba esperando, inquieto. Creo que hay una reunión sobre la seguridad en nuestra zona. Quizás deberíamos ir juntos, propuso. El eco palpitante de ese fuego que había iniciado todo resonó entre ellos, y una sonrisa genuina cruzó el rostro de Marcos al aceptar. Sin embargo, a medida que caminaban hacia la nueva etapa de sus vidas, un escalofrío recorrió la espalda de Alberto. ¿Podría realmente enfrentar no solo el pasado, sino también la realidad de una comunidad que a menudo parecía apagada? Mientras daban sus primeros pasos hacia la reunión, un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte, dejándolos con la inquietante pregunta de si estaban listos para encender otra luz en esta lucha colectiva. La noche apenas comenzaba. Alberto y Marcos se dirigieron hacia el centro comunitario, donde la reunión prometía ser intensa. Las calles estaban iluminadas por faroles parpadeantes que arrojaban sombras inciertas. En el camino, un aire de determinación se sentía diferente, incluso en el silente murmullo de la ciudad. Al entrar al auditorio, el ambiente estaba cargado de preocupación. Vecinos se agrupaban en pequeños círculos, sus rostros reflejaban seriedad. Alberto se tragó un nudo en la garganta y sintió el aliento intenso de las decisiones que estaban por tomarse. La voz temblorosa de una madre angustiada resonó en el aire al explicar cómo la falta de vigilancia había afectado a su familia. Las palabras eran como un eco de su propia historia de lucha y renacer. Marcos apretó su brazo. Esto es más de lo que pensamos, no, murmuró, sus ojos fijos en los rostros preocupados. Alberto asintió. Sentía como si un peso enorme se posara sobre sus hombros. No solo debía organizar una recaudación de fondos, sino hacer frente a un cambio que clamaba por ser escuchado. La reunión comenzó formalmente, y cada voz que se levantaba era un grito de esperanza, y también un llamado a la acción. Alguien mencionó la idea de crear patrullas vecinales. Otra sugerencia fue intensificar la comunicación entre los residentes y la policía. Fue entonces cuando Alberto sintió que la energía del grupo se transformaba poco a poco en resolución. Alberto se levantó, temblando de nervios. Si podemos unirnos para ayudar a una familia, ¿por qué no para proteger a nuestra comunidad? Comenzó con voz firme. Debemos actuar. La recaudación de fondos no es solo para ayudar, es para unir fuerzas y enfrentar lo que se viene. Necesitamos cuidar lo que queremos reconstruir. Un murmullo de aprobación resonó en el espacio. La chispa que había comenzado a arder en la reunión de vecinos empezaba a avivarse. Los ojos de Marcos eran como espejos, reflejaban orgullo y esperanza. Alberto tiene razón. Nadie debe quedarse solo. Es hora de que trabajemos en equipo, dijo, apoyando la idea de su amigo.
La fuerza de su voz hizo que el grupo se uniera aún más, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de un muro contra el miedo. Mientras la conversación se intensificaba, Alberto sintió que las viejas heridas comenzaban a cerrarse. Los murmullos de aprobación parecían sellar sus intenciones. Había un propósito en el aire que nunca imaginó. Muchos de los vecinos empezaron a tomar iniciativa también, ofreciendo ideas sobre cómo podían mejorar la vigilancia y la comunicación. Las voces se enlazaban, ahora más fuertes, mientras se formaban comités. Con cada nueva idea, la comunidad parecía renacer de entre las cenizas de un fuego que había devastado, pero que también unió. Alberto miró a su alrededor y vio a las personas recuperando su poder. Era un momento de transformación personal y colectiva, y él se sintió parte de algo más grande que sí mismo. Cuando la reunión comenzó a concluir, sentía que algo latía en su interior, una promesa de que podía ser un agente de cambio. Al salir, el aire fresco lo golpeó con vigor. «Lo logramos», murmuró, sintiendo que todo el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. Pero, de pronto, el murmullo de su teléfono rompió la atmósfera. Era un mensaje de Laura, un recordatorio de que la recaudación se acercaba rápidamente. Se detuvo en seco. Marcos se dio cuenta. «¿Estás bien?» «Pareces preocupado», preguntó, al observar el cambio en la expresión de su amigo. «No es solo eso», dijo Alberto, buscando el equilibrio entre lo que había empezado y lo que todavía debía enfrentar. «La recaudación está a la vuelta de la esquina, pero si no logramos resolver el problema de raíz, será en vano». Marcos asintió, como si también sintiera el peso de lo que vendría. Mientras comenzaban a caminar de regreso, la claridad de su misión se volvía más evidente. «Tenemos que hacerlo. No solo para nosotros, sino para todos». Los dos empezaron a discutir ideas mientras la esperanza y la urgencia se entrelazaban en sus corazones. Sin embargo, antes de que se despidieran, un grito resonó desde la parte trasera del auditorio. Una figura emergió de la sombra, alguien del pasado que Alberto nunca esperó ver, arrastrando consigo secretos que podrían cambiarlo todo. La brisa trajo consigo un aire helado, dejando a Alberto con una sensación inquietante en el estómago. La decisión de seguir adelante nunca había sido tan crucial como ahora, y su futuro mantenía un desenlace incierto. ¿Podrán realmente cambiar el curso de su comunidad, o las viejas heridas resurgirán, amenazando con apagar la luz que intentaban encender? Alberto sintió que su corazón latía con fuerza cuando reconoció a la figura que emergía de las sombras. Era un hombre que había crecido a su lado, un amigo de la infancia que se había distanciado, una historia dolorosa envuelta en el eco de traiciones olvidadas. «Javier». «¿Alberto?» La voz de Javier sonaba mezclada con incredulidad y una pizca de resentimiento. La multitud se calló, todos los ojos se volvieron hacia ellos. Las murallas de antaño parecían desmoronarse, y las emociones se agolpaban entre ellos como un mar agitado. «Javier, ¿qué haces aquí?» El tono de Alberto fue más brusco de lo que pretendía, pero el Sting del pasado lo tenía preparado para defender lo que había conseguido. «Vine a ver qué está pasando». Sus ojos se movieron por la sala llena de rumores y miedos, en busca de respuestas que quizás ya no le pertenecían. Había algo en su mirada que transmitía preocupación genuina, pero también un aire de desafío. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», intervino Marcos, con los ojos entrecerrados, protegiendo a su amigo como un lobo que cuida a su manada. Porque tengo información. He visto cosas. Cosas que pueden ayudarlos». La voz de Javier era más firme ahora, se plantó como si la fe en su capacidad de redención le diera nuevas fuerzas. La tensión crecía en la sala. Alberto se debatía entre el deseo de escuchar y el miedo a lo que eso podría significar. ¿Qué había visto Javier? ¿Beneficiaría a la comunidad, o destrozaría el frágil lazo que habían empezado a tejer? «Si es cierto, necesitamos saberlo», dijo Alberto, la voz aún resonando firme a pesar de las dudas. «Pero no tenemos tiempo para juegos mentales. Si eres un agente del cambio, hazlo ahora». Javier tragó saliva, acentuando sus rasgos de hombre cansado. «El problema no se trata solo de patrullas, y la recaudación de fondos no será suficiente si no saben a qué se enfrentan de verdad». Los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud.
La voz de Javier, aunque familiar, había despertado una inquietud que recorría la sala. Alberto miró a Marcos, que le devolvía la mirada con la misma pregunta: ¿hasta dónde podrías llegar para proteger a tu comunidad? ¿Qué exactamente crees que es lo que no sabemos?, preguntó Marcos, frunciendo el ceño. Javier, tras un profundo suspiro, se acercó más, como si quisiera compartir un secreto. Alguien muy cercano a ustedes está involucrado. Gente que ustedes creen que está de su lado, que está deteniendo la violencia, en realidad está alimentando el fuego. Todo lo que han hecho hasta ahora puede ser en vano si no desmontan estos cimientos. Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la lealtad y la confianza eran esenciales para reconstruir, pero esas palabras lo desnudaban ante su peor temor. Miró a su alrededor, buscando miradas de comprensión y también de incredulidad. Se hizo un silencio pesado. Cada uno procesaba lo que Javier había dicho. La atmósfera se tornaba cada vez más densa, como si la verdad comenzara a asomarse entre los rostros de sus vecinos. ¿Quién? Dilo. Necesitamos nombres. Alberto sintió que la rabia comenzaba a encenderse en él. No podrían permitirse otro golpe que desestabilizara el ímpetu que habían construido. Les prometo que los ayudaré a desenmascararlos, comenzó expresando Javier, pero la ira de la multitud lo interrumpió. No confío en ti, gritó una voz desde el fondo. Sin embargo, Alberto, entre el clamor, se sintió dividido. Ese pasado era como un antiguo enemigo que había regresado, pero quizás hubiera un camino hacia adelante. Tal vez, solo quizás, esa figura de su infancia podría ser la clave en el rompecabezas. Voy a necesitar tiempo para pensarlo, murmuró Alberto, mirando a Javier a los ojos, sin saber si su decisión los llevaría a la reconstrucción de su comunidad o a un nuevo abismo. Mientras la conversación continuaba, sus pensamientos giraban entre el miedo y la esperanza. La lucha apenas comenzaba. La verdad no solo se trataba de la comunidad, también era un viaje hacia su propia redención. ¿Podría realmente Javier ser el puente hacia un futuro más seguro, o era un eco del pasado que los llevaría directamente a la derrota? Alberto sabía que el próximo paso sería doloroso, y la decisión que tomaría lo llevaría a una encrucijada. Alberto respiró hondo, sintiendo el aire cargado de tensión. La sala seguía en silencio, pero su mente retumbaba con preguntas sin respuestas. La mirada de Javier, entre la desesperación y la osadía, parecía cargar un mensaje que iba más allá de las palabras. La multitud esperaba su reacción, y él lo sabía. El peso de la comunidad estaba sobre sus hombros. Dame una razón para creerte, reclamó Alberto, su voz buscando fuerza en medio del desasosiego. Necesitaba saber si podía confiar en el hombre que había sido parte de su vida, incluso cuando esa parte había dejado dolor a su paso. Sé que no es suficiente, pero he estado investigando. He escuchado conversaciones, he visto cómo operan. No solo son patrones anónimos en las sombras, son conocidos, son los que se camuflan bajo la falsa apariencia de aliados. La comunidad debe saberlo, explicó Javier, con una urgencia que parecía desbordar de su ser. ¿Y qué quieres a cambio?, interrumpió Marcos, aún con desconfianza marcando cada sílaba. La sospecha era palpable en su voz, no podían permitirse ser traicionados otra vez. Ayudarles a desenmascararlos y quizás una oportunidad de enmendar lo que hice. Sé que me ves como un traidor, y quizás lo soy, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras esto sigue. La vulnerabilidad en la voz de Javier resonó profundamente en Alberto. Era la misma vulnerabilidad que habían compartido en la niñez. El debate interior de Alberto era feroz. ¿Sería capaz de perdonar las viejas cicatrices, o caería en la trampa del pasado? Miró a su alrededor, a la comunidad que había estado a su lado en las buenas y en las malas. La ira, el miedo y la esperanza brillaban en sus ojos, pero la incertidumbre se cernía como una sombra amenazante. Sin embargo, no era momento para dudas. La voz de Javier, aunque cargada de historia, podía ser la clave para unir los pedazos rotos. Alberto se alzó, dejando que su voz resonara con más fuerza. Está bien. Te daré una oportunidad, pero esto es un pacto. Si realmente quieres ayudarnos, necesitas estar completamente dentro. No más mentiras. No más secretos.
La decisión brotó de su interior, aunque le quemara, los murmullos de alivio y confusión recorrieron la sala. La desconfianza aún persistía, pero había un destello nuevo, la posibilidad de un cambio real. Javier asintió, su semblante se relajó, como si un muro hubiera caído. Gracias. No les fallaré esta vez. Hablaré con algunos de mis contactos, pero necesitamos actuar rápido. El tiempo corre. Mientras Javier comenzaba a trazar un plan, Alberto sintió que algo profundo despertaba en él. El impulso de luchar, de reconstruir, incendiaba su corazón. La comunidad había sufrido suficiente. No más sombras ni traiciones, las horas siguientes fueron un torbellino de audacia y ansiedad. Alberto, Javier y Marcos empezaron a diseñar un esquema de acción que los llevaría al núcleo del problema. Pero en medio de esta nueva oleada de energía, algo extraño comenzó a ocurrir. Un murmullo lejano surgió, como un eco ominoso que traía consigo un mensaje inquietante. Alberto, una voz familiar surgió entre la multitud, pero ya no era Javier. Era otra persona, alguien intocable en el pasado. No puedes confiar en él, vuelves a caer en el mismo juego de antes. Alberto giró la cabeza rápidamente, sintiendo como la verdad se distorsionaba en su mente. La noche caía sobre ellos, pero lo que estaba a punto de revelarse podría cambiar todo de nuevo. ¿Quién eres tú?, preguntó Alberto, con el corazón latiendo desbocado. La revelación estaba por llegar, y él sabía que la lucha apenas comenzaba. El corazón de don Manuel latía con fuerza mientras observaba la cena solidaria en la que había volcado toda su energía en los últimos meses. La cocina, antes silenciosa y triste, ahora rebosaba de risas y amor. Todo lo que había imaginado estaba ocurriendo, pero había un peso en su corazón. Tras la llegada de Alberto, aún existía una muralla entre ellos, aunque comenzaran a verse destellos de entendimiento. En uno de esos momentos, don Manuel determinó que la celebración no solo debía ser por la comunidad. Necesitaba enfrentar a su hijo. Lo llamó a un lado y, aunque su voz temblaba, se atrevió a abrir su alma. Alberto, cada plato que servimos es un bocado de esperanza. Quiero que sepas que todo esto me llena el alma, pero, necesito que me veas. No solo como un padre, sino como alguien que también busca su lugar en este mundo. Alberto lo miró, la confusión y el orgullo levitaban en sus ojos. La conversación que habían tenido días atrás rondaba en su mente. Era el momento de dar un paso. Papá, sé que has hecho mucho. Pero mi vida desde el fuego ha sido dura, no solo por lo material, sino también por el vínculo que hemos perdido. Había algo nuevo en su tono, una firmeza que no había estado presente antes, y don Manuel lo sintió. Nuestras vidas no son solo nuestras, sino de aquellos que nos rodean, replicó don Manuel. Aprendí que el valor de una comunidad radica en su capacidad para sanar juntos. Y te necesito a ti para sanar, hijo. En ese momento, ambos sintieron el peso de sus palabras, convirtiéndose en un puente entre lo que había sido y lo que podría ser. Mientras abrazaban la emoción que los envolvía, un estallido de risas invadió la cocina. La comunidad era un reflejo de aquello que había despertado en sus corazones. Justo detrás de ellos, Javier lanzó un comentario divertido que hizo que todos rieran a carcajadas. La conexión entre ellos parecía consolidarse con cada sonrisa compartida. Sin embargo, la noche no pasaría sin sorpresas. El rostro de un vecino se tornó serio mientras se acercaba a don Manuel. Manuel, hay problemas. Han robado materiales de la reconstrucción del hogar afectado por el incendio, informó con voz grave. El ambiente que antes reía, se tornó en un mar de murmullos inquietos. Alberto se sintió empujado al frente. ¿Qué podemos hacer? Su voz sonaba decidida. Era el momento de mostrar que la comunidad no solo era un concepto, era una acción. Don Manuel observaba con admiración el cambio en su hijo. La determinación en su mirada iluminaba la sala, y el corazón de don Manuel se llenó de esperanza. Podemos organizarnos. Juntos, podemos conseguir más y alertar a otros. Tal vez algunos hombres quieran lanzar una ronda de vigilancia, sugirió una vecina. Don Manuel sintió que el fuego en su interior cobraba vida otra vez. Se apresuró a involucrarse, articulando su reflexión sobre la fuerza de la unión. Mientras la conversación se encendía,
Alberto surgió como un líder, haciendo llamadas, organizando tareas. Era como si la comunidad pudiera ver la luz que había encendido en su padre, y eso encendiera algo en él también. Las horas pasaron rápido. La comunidad se unió, y don Manuel vio a su hijo moviéndose entre los vecinos, motivándolos. No solo estaba dirigiendo, estaba construyendo un camino hacia la reconciliación. Al final de la noche, don Manuel vio a su hijo con otros chicos en una esquina, hablando y riendo, y su pecho se llenó de amor. ¿Lo ves, Manuel?, dijo una voz que lo acompañaba. Era doña Rosa, la vecina cariñosa. La vida vuelve a florecer gracias a ustedes. No temáis, todo este esfuerzo traerá más que simple prosperidad. Y así, mientras las primeras luces del nuevo día asomaban, don Manuel abrazó a Alberto. Estoy orgulloso de ti, hijo. Has encontrado tu voz. Y juntos, podemos hacer más. No solo por nosotros, sino por todos. Alberto sonrió, y sus ojos relucieron con amor. No solo por la comunidad, sino por ti también, papá. Esa conexión renovada les daba fuerza, el camino hacia adelante no sería perfecto, pero confusión y tensión se disipaban lentamente. La familia había comenzado su propia reconstrucción, y el eco de la comunidad resonaba en sus corazones. Con cada paso hacia un nuevo día, el futuro se trazaba como un camino de unión y esperanza. Don Manuel sabía que, al final, aquellos 30 días no solo habían transformado la vida de un viejo desconocido. Habían comenzado a reescribir su historia, juntos, en comunidad. Era el momento de avanzar. Ese tremendo espectáculo de amor y renovación necesitaba ser compartido. Así que tú también, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, dejar un like ahora para alimentar el algoritmo, comentar tus reacciones y sentimientos sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta hermosa comunidad.